Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta jornada titulada Voz, Imagen, Datos, la emoción de conectar, que celebramos con motivo de la presentación del libro Hitos de la Telecomunicación, que aquí lo tienen y lo tienen también en la entrada, y del folleto ilustrado fantástico, por cierto, bueno, las dos publicaciones lo son, Voz, Imagen, Datos, la emoción de conectar. Hace un momento estábamos comentando lo complicado, pero también lo interesante y lo necesario que es conseguir que estos contenidos tan importantes histórica y técnicamente y tan rigurosos a la vez se presenten, sobre todo a las nuevas generaciones, en unos formatos tan atractivos, con tantos dibujos, con unas líneas tan limpias y sin perder ni un ápice de rigurosidad. Ha sido un trabajo realmente fantástico y desde aquí les felicitamos por ello, por supuesto. Tanto el libro como el folleto están editados por el Foro Histórico de las Telecomunicaciones en colaboración con Telecorrenta y enmarcado en el Plan de Promoción de los Estudios de Telecomunicación, auspiciado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Celebramos además este encuentro en el marco de la celebración de la recién inaugurada nueva exposición exponencial de analógicos a digitales, que es la exposición permanente que tenemos en la Fundación Telefónica desde hace años, pero que ahora la hemos remozado. Es una auténtica maravilla. Se ha trabajado bajo tres conceptos, que son habla, vive e imagina, y explora también, como estos documentos, el impacto y la aceleración de las telecomunicaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la aparición de los primeros teléfonos en el siglo XIX. La exposición está justo aquí, en esta misma planta, a la vuelta de la esquina. Si la pueden visitar, pues al final del evento. Si no, está abierta, 24 horas no, pero siempre todo el horario que estamos disponibles en el espacio, siempre de forma gratuita, como todas las exposiciones y todos los eventos que celebramos en el espacio. Soy Andrés Pérez Perruca, responsable de programación y de publicaciones de la Fundación Telefónica, que no me había presentado. Y bueno, quiero agradecerles a todos su presencia, agradecer también a todas las personas que nos siguen en streaming y las personas que nos van a ver en diferido, porque todos nuestros eventos se pueden ver online y se pueden ver también a la carta, a posteriori, así que no importa que alguien hoy se haya despistado pues por el calor, por los atascos, por el fútbol que estábamos comentando hace un rato, porque además este evento lo pueden ver desde sus casas y lo van a poder ver en días sucesivos. Quiero agradecer ya muy rápidamente a todo el equipo, a mis compañeros de Fundación que han trabajado en este evento, a los técnicos que tenemos hoy, Alex y Juati, a nuestros compañeros Marta, Alex, Miriam y Belén, a nuestros compañeros que están ocupándose de la lengua de signos, que hoy son Conchi y Miguel, a Sonsoles, a Susana, a nuestro fotógrafo Ricardo, gracias, y bueno, todos sabemos que sin trabajo en equipo y sin contar con todos no se llega a ningún sitio, y lo saben muy bien pues todos nuestros invitados de hoy: Mercedes Barrachina, Félix Pérez, Germán Bernal Girón, Sandra Santiago, Antonio Golderos y Juan Mulet Meliá. Os agradezco a todos vuestra presencia, les agradezco a todos su trabajo. Creo que no me he dejado a nadie. Y simplemente pues ya voy a ceder la palabra a Juan Carlos López, vicedecano y vicepresidente del Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones. Una cosita más, gracias Julio Linares, toda la institución en esta casa. Es un placer y un orgullo enorme tenerte aquí con nosotros y que hayas venido a acompañarnos. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, evidentemente, a la Fundación Telefónica por habernos cedido este espacio y por colaborar en la presentación de este libro y este folleto que para nosotros aunan dos de los ámbitos en los que el colegio más ha estado trabajando últimamente, y creo que con éxito, ¿no? Por un lado, pues el reconocimiento de lo que ha sido la historia de la ciencia y la técnica, que
que han protagonizado los ingenieros de telecomunicación y por eso yo creo que no hay un sitio mejor para hacer esta presentación que este edificio, y además el año del centenario de Telefónica, nuestra empresa bandera durante tantos y tantos años y donde tantos ingenieros de telecomunicación han trabajado. Creo que es especialmente paradigmático y yo creo que por eso de nuevo agradezco a la Fundación el haber cedido este espacio. Y el otro ámbito, aparte de conocer la historia, que siempre es un punto de reflexión y en lo que creo que muchas veces no insistimos yo soy profesor de universidad y creo que muchas veces desde la universidad no insistimos lo suficiente, es en hacer ese recordatorio de dónde venimos, cuál es el origen de la tecnología que utilizamos y cómo realmente, pues como bien dice el primer capítulo del libro que presentamos, del Editor de la Telecomunicación, vamos cabalgando a hombros de gigantes. O sea, realmente hay muchos que nos preceden y yo creo que es bueno conocer cuál es la historia, sobre todo también porque es bueno también, sobre todo en los tiempos que corren, conocer muchas veces de la mano de, a veces, curiosidades, pues aspectos que tienen que ver con el contexto social, económico, político, de épocas que, bueno, pues que han sido fundamentales también para generar el conocimiento, ¿no? y traernos a donde estamos. El otro ámbito en el que el colegio lleva ya trabajando un par de años junto con casi todas las universidades españolas es un plan de promoción de la ingeniería de telecomunicación que se llama Telecorrenta, y desde aquí también quiero dar las gracias no solamente a la colaboración evidentemente de las universidades, sino a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que es quien financia esta acción y que de alguna forma nos está permitiendo recorrer pues todos los ámbitos sociales donde creemos que es posible encontrar el talento que falta en las ingenierías. Estamos volviendo a la primaria, a los institutos, esos espacios que en algún momento también fueron espacios de ciencia, ¿no? Allá desde mediados del siglo XIX. Estamos yendo a los educadores, a los orientadores. Estamos intentando que las familias, muchas veces desconocedoras de lo que es la ingeniería de telecomunicación, conozcan esta profesión no solo bonita, y no lo voy a decir yo, que evidentemente soy ingeniero de telecomunicación, sino tan transversal. Sigo convencido de que es la ingeniería más transversal y que en este momento más puede aportar a la sociedad. Estamos intentando, ya digo, llegar muchas veces con materiales que, bueno, pues son más propios de los momentos que vivimos, materiales multimedia, y en un momento dado pues pensamos, bueno, tenemos un foro, el colegio tiene este foro histórico de las telecomunicaciones que lleva trabajando mucho tiempo y que son buenísimos y conocen todo sobre la historia de la ingeniería de telecomunicación. ¿Por qué no ofrecer también otros formatos distintos a los TikTok, Instagram, etcétera, para llegar también a nuestros jóvenes? Y creo que el resultado, como ha dicho quien me ha precedido, es excelente, ¿no? El folleto es excelente. Pero no quiero solamente centrarme en ese folleto, sino en el libro, que en pocas páginas creo que golpea cada uno de los hitos esenciales en la historia de la telecomunicación y sobre todo en la historia de lo que ha sido la sociedad en los últimos años y que acompaña algo tan connatural del ser humano como es comunicarse, ¿no? Bien sea de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a muchos, y en este momento ya incluso utilizando técnicas que hace años podrían resultar inimaginables. Creo que es un motivo de orgullo estar hoy aquí en la Fundación Telefónica, con además los autores de este libro que se han mencionado previamente y que Sandra seguro que presenta mejor a continuación. Sandra pertenece al grupo precisamente de jóvenes del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y moderará la mesa, y simplemente pues espero que lo encuentren de su interés, que cojan el libro y el folleto, que que lo distribuyan incluso, ¿no? Está además libre también en Internet, se puede descargar de forma libre, y que sea pues una guía, esperemos, para nuevas generaciones y para realmente impulsar esas vocaciones STEM que tanto nos hacen falta, tanto entre mujeres
como hombres, pero especialmente en mujeres donde el tanto por ciento pues sabemos que es muy bajo. Muchas gracias por su asistencia y nada más, espero que pasen una agradable tarde con nosotros. Gracias. ¿Tenéis claros los sitios? Juan a mi lado. Buenas tardes a los que estáis presentes, buenas tardes a los que nos estáis viendo en streaming. Mi nombre es Ana Santiago, soy miembro del Grupo de Trabajo de Jóvenes del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y bueno, hoy voy a estar moderando esta mesa redonda con motivo de la presentación del libro y del folleto. En este evento me quería unir a los agradecimientos que han transmitido Andrés Pérez y Juan Carlos. Y bueno, ya sin más dilación, voy a proceder a presentar a los ponentes que tenemos hoy con nosotros en esta mesa. Al fondo podéis ver a Félix Pérez, Antonio Golderos, Mercedes Barrachina y Juan Mulet. Y bueno, quería abrir esta mesa redonda porque creo que una de las preguntas que se pueden estar haciendo desde casa y los que tenemos aquí presentes es en qué consiste ser ingeniero de telecomunicación, ya que es un término que ha evolucionado a lo largo de los años y bueno, como creo que una experiencia puede valer mucho más que 1000 palabras, os voy a pedir una tarea que es un poco complicada dado vuestra extensa trayectoria y es que si nos podéis resumir en un minutito pues en qué os llevó a estudiar esta carrera en su día y cómo ha sido vuestra trayectoria profesional. Si queréis empezamos, por ejemplo, por Félix y luego ya os voy dando paso. Bien, muchas gracias, Sandra. Bueno, empezando por lo último, ¿qué me llevó a estudiar la carrera de ingeniero de telecomunicación allá por los años 70? Bueno, la verdad es que yo no tuve ninguna duda. En mi familia, que era una familia pues media baja, nos educaron con la idea de que había que estudiar una carrera universitaria, toda la familia se puso en función de eso. Nos gustaban las matemáticas y la física y la ingeniería y la tecnología y entonces la verdad es que tanto mi hermano Jorge, que algunos lo conocéis como yo, no dudamos en absoluto y queríamos hacer una ingeniería. Ahora, ¿por qué hacer una ingeniería de telecomunicación? Porque en aquella época, estoy hablando de finales de los 60, primeros de los 70, era la más moderna, con diferencia. Implicaba la ingeniería más moderna que manejaba las tecnologías más que estaban desarrollándose vertiginosamente en aquel momento, que eran las tecnologías digitales. ¿Qué es ahora una ingeniería de telecomunicación? Pues algo bastante diferente a lo que era en aquel momento, ¿no? En aquel momento las tecnologías eran básicamente analógicas, los medios de transmisión eran muy importantes, ¿no? Ahora, ¿cómo definiría yo la ingeniería de telecomunicación? O al ingeniero de telecomunicación. Pues es un ingeniero digital. Realmente son las tecnologías digitales transversales las que en estos momentos se enseñan en las escuelas y las que luego se ejercen. Genial. Antonio, si quieres continuar con tu experiencia. Bueno, pues yo tengo que decir primero que mi vocación era ser médico, curiosamente. O sea, yo desde pequeñito y no tenía ninguna relación familiar con la medicina ni nada, pero bueno, me atraía, a lo mejor por el médico de mi pueblo o algo de esto, ¿no? Cuando hice preuniversitario, vine a Madrid a matricularme en medicina. Y me encontré con un amigo que me contó que él iba a hacer telecomunicación. Yo no sabía bien qué era, bueno, sabía lo que a cualquiera se le puede ocurrir, que era entonces el teléfono y el telégrafo y esas cosas, pero sabía poco más. Pero me comentó, oye, esto es como decía Félix, es una carrera nueva que tiene mucho de, digamos, de innovación, que tiene mucho de nuevas tecnologías, que tiene, bueno, no con estas palabras obviamente, porque estas son palabras de hoy, pero más o menos era ese el contexto.
Y me acuerdo que me fui a donde estaba hospedado y tal, y empecé a darle vueltas al tema. Dije, me voy a ir a ver la escuela de telecomunicación. Estaba recién construida, era el plan 64. Bueno, recién, llevaba ya 2 o 3 años. Y vi allí un poco, pues yo voy a matricular también aquí. Lo digo esto porque las vocaciones, salvo que sean muy acentuadas y muy de familiares y tal, pues los chicos éramos y son ahora igual. Es difícil de definir la vocación. En definitiva, no me he arrepentido en absoluto. He aprendido una cosa que me parece fundamental, y es que todo lo imaginable es posible. Esto es una cosa que no se puede decir en todas las demás carreras y demás ciencias. Hay cosas que son imaginables, pero o se ven muy lejos o tal. Yo he aprendido que lo imaginable en un momento dado se transforma en posible y en una realidad en espacios de tiempo cada vez más cortos. O sea, yo empecé a trabajar en tecnología en Telefónica en el año 75. He vivido de todo, digamos, proyectos, dirección, gestión, de todo. Y he aprendido eso. O sea, la velocidad de implementación de lo imaginable cada vez es más rápida. Y cada vez se acortan más los plazos. Creo que con eso... Sí. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, Juan? Bueno, voy a dejar a Mercedes para el final, para que dé un poquito más de actualidad, pero bueno, sobre todo para eso, para ver un poco cómo ha ido avanzando la cosa. Bueno, en mi caso, realmente sí llegué a estudiar telecomunicaciones porque tuve un profesor de física y matemáticas que me dijo, oye, si esto te gusta, si esto va, porque además yo le hacía preguntas y como la electricidad estaba siempre al final del libro, pues me dijo, no, tienes que estudiar telecomunicación. No hubo ningún problema en ese caso. El problema vino en casa cuando tuve que decir que quería estudiar eso, porque yo iba para farmacéutico. Entonces, de un pueblo de Mallorca pequeñito, donde nunca había visto un ingeniero a nadie, pues decir, yo quería ser ingeniero y además de telecomunicación. Pero en fin, lo superamos y aquí estoy. O sea, y no tengo ninguna tirria al profesor aquel que me llevó a esto. O sea que... Sí, igual. Y bueno, como decía Mercedes, un poquito si nos cuentas tu experiencia más reciente. Pues yo lo decidí en segundo de bachillerato, estoy hablando de 2006, año 2006. Pues lo típico viene un señor que está de director de la Agencia Espacial en aquella época y nos cuenta un poco pues cómo funcionan los satélites, un poco el trabajo que hacen los profesionales que trabajaban en la agencia en aquel momento, y pues me picó el gusanillo de pues quiero entender cómo se transmite información al espacio, o quiero tratar de entender cómo se envía información de la radio. Entonces, pues bueno, se me daban a mí las matemáticas, la física, y dije, pues adelante. Y la verdad que es una muy buena experiencia porque es verdad que cuando entras no sabes a lo que te enfrentas, pero cuando acabas tampoco sabes de cómo quieres trabajar. Así que empecé a trabajar en consultoría y ahora mismo estoy trabajando en IBM, y desde entonces pues he realizado proyectos en muchos sitios del mundo, en Dubái, en Rusia, en Japón, que dices, si esto me lo hubieran contado antes de empezar, seguramente hubiera sido también un gancho, ¿no? Una motivación extra pues para estudiar teleco, que es una carrera súper transversal. Genial, pues muchas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros. Y bueno, ya entrando un poco más en materia de lo que hemos venido a presentar hoy aquí, que es el libro, voy a retomar unas palabras que ha dicho Antonio, y es precisamente cómo se narra en este libro el hacer posible lo inimaginable. Y siguiendo con Antonio, voy a pedirle que si nos puede contar un poquito cómo ha sido el proceso creativo de este libro, con qué objetivo lo habéis hecho, quiénes habéis estado trabajando en ello y... Bueno, todo nace en el Foro Histórico de las Telecomunicaciones, que es una organización, vamos a llamarla así, dentro del Colegio de Ingenieros y de la Asociación, y en el año 2000 se decide hacer algo para promover dentro de la sociedad el tema de las telecomunicaciones, que siempre ha sido, salvo el contexto más profesional, pues creo que bastante desconocido, ¿no? Yo me he incorporado hace unos años, ya no sé cuántos, a este foro histórico que ya venía en marcha,
y aquí tenemos a Manuel Avendaño, que es el artífice, digamos, y el máximo currante del foro, que nos anima y tal. Entonces, en este caso concreto del libro, lo que ocurrió fue, en muchas de las reuniones que hemos tenido del foro, siempre hemos observado que la juventud no iba, es decir, los ingenieros jóvenes no iban a las sesiones del foro, no. Y entonces pensamos, si los ingenieros jóvenes no vienen, imagínate los que están fuera de este ambiente, ¿no? Y se nos ocurrió primero, pues a través de un museo que recogiera las partes más importantes, ponerlo en web. Se hizo una web que cada día es mejor en el foro histórico. Se desarrollaron una serie de, que llamamos sendas, que son como líneas que en telecomunicación se pueden definir como históricas, por decirlo de alguna manera. Pero llegó un momento en donde dijimos, hay que llegar más allá. Entonces hay que llegar a las universidades para que la gente pueda entender qué es la telecomunicación, que creo que Félix lo ha definido perfectamente y que hoy se podría vender muchísimo mejor que se vendía en su momento. Y se nos ocurrió hacer esto. Afortunadamente, Telecorrenta, que es un proyecto digamos, subvencionado por la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio, le pareció bien la idea y hemos podido, digamos, plasmar en un libro y en un folleto, a mí me gusta más el folleto que el libro incluso, digamos, la historia de las telecomunicaciones, tocando, creo, prácticamente todo lo que ha ocurrido, empezando en la ciencia, que es donde empiezan todas las cosas, viendo los desarrollos que ha habido a lo largo del tiempo, y hemos llegado hasta la inteligencia artificial. Es decir, que aunque es histórico, la inteligencia artificial ya empieza a ser histórica porque hemos decidido que sea histórica, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es fundamental, a través de esta acción y de otras que tenemos en marcha pensadas, poder llegar fundamentalmente a la gente más joven para que entienda qué son estas tecnologías y estas capacidades y, digamos, fomentar de alguna manera las vocaciones para que las escuelas de telecomunicación en España finalmente puedan ser, digamos, más concurridas y, digamos, cubrir todas las necesidades que vemos que hay en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, yo quería añadir que aunque vuestro público objetivo sean los más jóvenes, yo personalmente me he leído el libro y me he visto el folleto y habéis hecho un trabajo magnífico narrando la historia de las telecomunicaciones. Y bueno, en este libro está muy bien y está muy bien orientado y se narra las aventuras del ser humano para superar todos esos impedimentos que han ido encontrando a la hora de intentar satisfacer su necesidad de comunicarse, porque los seres humanos, por necesidad, necesitamos comunicarnos. Dentro de estos retos, dentro de estas limitaciones, el primer reto que encontraron los protagonistas de este libro fue el de superar barreras espaciotemporales. Entonces, por ejemplo, Juan, si nos quieres contar un poco de cómo hicieron nuestros personajillos para superar estas barreras en su día. Gracias, Sandra. Vamos a ver. Claro, a mí me ha tocado la parte más antigua y con los que veo aquí delante pues saben mucho más que yo y lo han vivido más. Espero que los que estén y que nos vean en el futuro pues probablemente le pueda dar cosas más interesantes, pero como esto lo que me han encargado, voy a contar la primera historia de la telecomunicación. Y claro, yo creo que lo más importante, y ya lo he insistido varias veces, es que la necesidad del ser humano para transmitir, almacenar y utilizar información es enorme. Tan enorme que yo creo que nosotros mismos no hemos sabido nunca calibrarla. Daré aquí algunas situaciones anecdóticas donde esto queda muy demostrado. Entonces, claro, nuestra ingeniería lo que quiere hacer es satisfacer esta necesidad. Evidentemente, como siempre en la ingeniería, de una forma más eficiente y barata. Esto es el objetivo, por lo tanto, un ingeniero de telecomunicación se dedica a trabajar con la información, tanto para su transmisión como su almacenamiento, como su utilización, de la forma más eficiente que se pueda. Bien, es verdad, y muchos estamos aquí, y los que están allá seguramente más, están convencidos de que más pronto o más tarde llegará a una comunicación cuántica.
Esto es evidente. Hoy en día ya los efectos y los principios de la mecánica cuántica ya los usamos en algunos componentes. Pero todavía, y creo que queda tiempo mucho, nos vamos a basar básicamente en la tecnología electromagnética. ¿Por qué esto? Pues lo acaba de decir Sandra. La luz funciona a 300.000 kilómetros por segundo y en 0,1 segundos da la vuelta a la Tierra. Por lo tanto, la inmediatez con esto que tenemos a mano es evidente. Y de aquí viene lo primero que hizo el hombre. ¿Cómo se comunicó? Pues con la luz. Que la luz es una radiación electromagnética, no hay que olvidarlo. Es decir, es una parte del espectro electromagnético, por lo tanto ya los primeros cayeron en la teoría electromagnética para poder hacer eso. Y claro, ¿qué hicieron? Pues inventaron una cosa que podía ser el humo, el fuego, lo que sea, que era la señal. Y la señal la llevaron sobre una portadora que era la luz. Señal y portadora es la mitad de nuestra vida. En esto siempre estamos. Por lo tanto, esto quizá es lo más importante. Y cuando vino un hecho importante, fue que a principios, bueno, ya se empezó casi a finales del siglo XVI, XVII y XVIII, la electricidad se fue entendiendo cada vez más, y cuando se empezó a manejar la electricidad, a muchos, se les ocurrió que la portadora podía ser la electricidad. Y en ese caso, pues empezó el telégrafo. El telégrafo es simplemente algo que en aquellos momentos pues, era muy intuitivo, y de hecho hay miles de inventores del telégrafo. En España tenemos uno famoso, Salva Campillo, que está en el libro. Pero uno más, ni mejor ni peor, que daban una forma de poder utilizar la corriente eléctrica para poder enviar señales. Y esto aquí empezó todo. Ahora, el telégrafo, que debía sustituir a algo que no he comentado antes, pero creo que es evidente, que era la telegrafía óptica, que ahí viene toda la historia, también utilizaba la luz como portador. Lo que pasa es que la señal se generaba de otra manera. Bien, con estos dos conceptos en la cabeza, pues entienda otra cosa que también es importante, aquí me da decirlo, pero para nosotros es fundamental, como la palabra portadora y señal, emisor y receptor, son clarísimas. Tanto con estos dos conceptos casi se puede explicar media carrera, por lo menos de los objetivos. Bien, lógicamente, y esto es importante, la telegrafía resolvió cantidad de soluciones. O sea, y es sorprendente, pero cuando uno ve la historia, que es pensar que en el año 1860 se tendió un cable submarino telegráfico entre Inglaterra y Estados Unidos, es porque había una gran necesidad de comunicación. Y yo creo que esto es algo que, repito, no lo hemos tenido en cuenta, pero claro, la gente, sobre todo los de los dineros, se daban cuenta que esto valía la pena invertir, y invirtieron burradas. Fue una aventura complicadísima, porque creo que tuvieron 5 fracasos y al final consiguieron hacer la comunicación. Pero bueno, esto es evidente. Cuando esto funcionó, pues evidentemente rápidamente apareció el negocio. Aquí en España, en 1960, ya había un servicio telefónico casi nacional. Y creció bastante rápidamente, menos rápidamente que en otros países, pero la telegrafía se convirtió en una verdadera necesidad, un verdadero negocio. Y claro, se podía hacer muchas cosas con ella, y esto funcionó. Un punto importante fue la invención, o la aceptación, yo me dije la invención, del código Morse, que fue en 1838, me parece, al principio de todo esto, y fue lo que después, bueno, se sigue manteniendo ahora, pero no era más que un sistema de preparar la señal para poderla transmitir sobre aquello, pero ha servido para transmitirla con muchas otras portadoras. Bien, entre tanto, yo creo que la electricidad se hizo en algo, yo creo que bastante divertido, porque sobre todo a finales del 18 y mitad del 19, la gente se divertía muchísimo haciendo experimentos. Incluso en los institutos se invitaba a gente para que lo enseñara. O sea, la gente... Y aquí se hicieron muchos descubrimientos de cómo funciona el electromagnetismo. Y vino un genio, que era Maxwell, que en 1835 publicó las famosas ecuaciones que hemos sufrido todos y que nos ayudaban en la vida muchísimo. Las ecuaciones de Maxwell, que es, a fin de cuentas, todavía la parte básica de nuestra... Bueno, esto pasó entonces, y entre tanto, fijaos cómo va la secuencia, para los que no lo han visto alguna vez, en aquellos momentos también la gente empezó a decir, bueno, ¿y por qué no podemos transmitir la voz humana? Es decir, convertir la voz humana en una señal que se pudiera enviar. Entonces, aquí también pasó con el telégrafo, hubo cantidad de inventos y empezaron a salir muchos teléfonos. Lo que pasa que en el año 1870, por ahí, se empezó una batalla brutal de patentes, y el que lo ganó fue Bell.
Y ahí nació precisamente la gran compañía de telecomunicación, la AT&T, que todos hemos visto, la American Telephone and Telegraph, que hasta hace bastante poco, hasta que se desmontó el monopolio, pero en fin, de esto no vamos a hablar aquí, creo que en otro momento, pero en fin, hasta entonces ha sido la telefonía que nació precisamente del invento de Bell. Sí. Hay una anécdota que es importante para los que están ahí, que precisamente la Western Union, que era la compañía de telégrafos americana, rechazó el invento del teléfono. Además, la carta no tiene desperdicio, porque lo que dice la carta es que el mundo ya tiene resuelto a todas sus necesidades con el telégrafo, era la empresa telegráfica. Y además daba ejemplos, se puede dar la noticia de una muerte, se puede dar la noticia de un nacimiento, se puede dar la cotización de bolsa, ¿qué más quiere el hombre saber? Y entonces rechazó esto, que se lo quería vender la patente por $100.000, perdón, y 2 años después el presidente de Western intentaba comprarla por $25 millones. Esto fue el gran fracaso. Pero aquí vuelvo otra vez, ni siquiera los que estaban en el negocio se daban cuenta de la necesidad de información que había y de lo que podía esto resolver. Y yo creo que esto, los que somos del oficio, pues nos sentimos muy orgullosos. Bueno, una cosa importante, buscando más portadoras, y ahí entra toda la radiación electromagnética. Y ahí está el espectro, que va desde pocos hercios hasta los rayos gamma, que se han utilizado siempre como portadora de información. Y aquí ha nacido toda la evolución de las telecomunicaciones en este tiempo. Lo que sí es cierto es que las ondas electromagnéticas se pueden transmitir por un medio físico o simplemente por el aire. Y allí viene pues, la comunicación por cable y la radio, que son los dos grandes mundos en los que nos movemos siempre. Aquí hay un cosa muy importante. ¿Qué es lo importante para un ingeniero de telecomunicación? Pues básicamente conservar la señal y gastar poca energía. Y esto es todo lo que funciona. Entonces, hay que saber, y una cosa que, bueno, los que están aquí lo saben todos, pero los de ahí no, que no se sabía amplificar, no se sabía modificar la señal. Esto se pudo hacer a partir del año 1907, cuando se inventó el triodo, que fue cuando por primera vez se pudo amplificar. Pero el ingenio de los ingenieros de aquella época era brutal. En el año, me parece que es el que estoy con cuidado con las cifras, en el año 1911 se consiguió comunicar con voz y sin amplificación desde Nueva York hasta Denver, Colorado, 3.000 kilómetros más o menos. ¿Cómo se conseguía eso? Pues haciendo una ingeniería de cable, que lo que hacía era poner más sección en el cable, cuando pesaba una burrada y era muy difícil. Después se inventó métodos ya un poco más sofisticados, todos los que están aquí lo saben todos, la popularización, y con eso se consiguió salvar eso. 4 años más tarde, ya con los amplificadores de Forest, del triodo, se llegó al otro lado de Estados Unidos. Se hicieron 4.000 kilómetros y realmente empezó la telefonía intercontinental. Pero esto fue en poco tiempo. Bueno, todo está bien. Muchas gracias por todo esto, que nos podríamos tirar aquí hablando horas y horas de... Solamente dos puntos que son importantes. La portadora con la fibra óptica ha vuelto a ser la luz. He vuelto al principio, porque sigue siendo una radiación electromagnética. Esto ha permitido hacer unos cables tremendamente potentes, básicamente cables submarinos, sin los cuales hoy en día Internet no funcionaría. Esto se ha convertido quizá en la piedra angular del desarrollo de las comunicaciones hoy, porque gracias a eso tenemos el invento. Y bueno, pues nada más, y la radio, pues tendría todo el mundo lo que quisiera ir. Muchas gracias por tus palabras, Juan. Una vez que habían conseguido superar estas barreras espaciotemporales, como bien ha mencionado Juan, tenían un montón de medios de transmisión, y el siguiente reto al que se tuvieron que enfrentar nuestros protagonistas fue el transmitir todo en un mismo formato. En este momento comenzó un proceso de digitalización que, Antonio, si nos puedes contar un poco cómo fueron avanzando nuestros héroes en esta aventura y qué tecnologías consiguieron desarrollar durante este periodo. Muy bien. Yo creo que como he dicho antes, todo lo imaginable es posible, y alguien ya imaginó muy pronto que las técnicas que acaba de contar Juan no eran las más eficientes de cara a, sobre todo, reunificar en unos mismos formatos todo tipo de información, es decir, tanto, pues incluso el propio telégrafo, todos los medios de comunicación que existían. Siempre ha habido visionarios en estas cosas. El primero fue Leibniz, que nos sonará a muchos de nosotros porque, aparte de ser un filósofo estupendo, era un genio matemático.
Y ya en el 1703 escribió un libro que se llama Explicación de los sistemas binarios. Es decir, ya concibió un sistema binario, de unos y ceros como lo concebimos ahora. Es decir, hay ya algo diferencial en el tema. Después, en el 1755, Samuel Johnson extendió esto, lo hizo más generalizado. Y hay otra cosa muy importante, y es el álgebra de Boole. George Boole, en el año 1847, inventó el álgebra de Boole, que ha sido una manera de manejar toda la información digital, manejar los circuitos digitales, microprocesadores, etcétera, por unas técnicas booleanas, digamos así. Y después había un tema inicial a resolver. El tema era, conocíamos muy bien las líneas analógicas, pero ¿qué pasa si empezamos a meter pulsos por las líneas analógicas? Y había muchos temas a resolver. Y ahí la figura sobresaliente es Claude Shannon, que fue la persona que, estudiante del MIT, en el año 48, escribió una teoría que se llama teoría de la información, o teoría de la comunicación, que llamó él, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque define, con arreglo a una serie de parámetros que básicamente es la amplitud de la relación señal y ruido que existía en las líneas, que era bastante elevada, las líneas no tenían la calidad suficiente para hacer aquello, y fue el que definió de una manera, vamos a decir, formal, las capacidades que había de transmisión en esta historia. Entonces, temas a resolver. Capacidad, que ya hemos hablado de ella. Codificación. ¿Por qué codificación? Porque hay que ingeniárselas para meter por esas líneas diferentes formas de tratamiento de la señal. O sea, la señal analógica se muestrea, es decir, se toma una muestra cada cierto tiempo. Esa muestra se codifica con arreglo a unos determinados reglas, y ahí es donde está una de las cuestiones fundamentales por las cuales los sistemas digitales cada vez han sido más y más potentes. Había que amplificar, como decía Juan antes. Aquí el problema de la amplificación es relativamente más sencillo, porque una vez que llega la señal, almacenarla y recomponerla digitalmente y lanzarla otra vez es bastante más sencillo. Y había que definir unos protocolos. ¿Por qué unos protocolos? Porque precisamente para asegurar la calidad de la transmisión era necesario tener una latencia. La latencia es un término que puede asustar a alguien, pero es tan sencillo como decir, si esto se está produciendo aquí de una manera analógica y tiene una secuencia, como puede ser la voz, cuando la transmitamos en digital y lleguemos al extremo donde se vuelve a transformar en analógica, que no haya cortes. Es decir, que se pueda dar la impresión de que todo aquello sigue igual. Bueno, luego hablaremos un poquito de esto. La primera cosa que se parecía más fácil era la transmisión. ¿Por qué? Porque la transmisión era una cosa muy acotada, entre puntos, y ahí fue donde se probó. Y ya en el año 38, Alex Reeves fue el que descubrió el PCM. PCM fue la primera tecnología que se consolidó en los años 50 y que se empezó a utilizar ya en la transmisión generalizada, tanto entre centrales como cables submarinos, como etcétera. Hay un hecho muy fundamental que es el descubrimiento del transistor. Todo lo que se hacía antes era tan pesado, que el primer Univac 1 pesaba 13 toneladas, que estaba hecho con válvulas. Y esto era inimaginable, lógicamente. Ahí hay otra cuestión que tiene que ver con cómo esa información se puede almacenar y cómo se puede conmutar. Es decir, la información digital tiene la gran ventaja de que, respetando esa latencia que decíamos, tú puedes tratarla y manejarla, con lo cual entra la necesidad de los ordenadores. El primer ordenador fue el Univac, que creció en el año 1951, y con esto, digamos que se hizo posible, con las sucesivas versiones, tratar la información no solamente como un sistema de comunicación, sino como un sistema de almacenamiento. Y ahí está un poco la clave de todo lo que ha pasado después con el mundo digital. Que el mundo digital no solamente transmite la información, sino que es capaz de tratarla
y tratarla a unas velocidades cada vez mayores para conseguir pues, todo tipo de aplicaciones que podemos estar pensando en este momento, ¿no? Los protocolos de transmisión sufrieron una evolución ciertamente complicada porque, y duró tiempo, cuando yo me refería antes a que toda la velocidad de convertir lo imaginable en realidad ha ido aumentando. En este caso fue bastante duro. Había un mundo separado entre lo analógico, que era servir básicamente para la comunicación vocal, y los datos. Y el primer protocolo que se definió para datos, serio, vamos a decir, porque hubo otros anteriores, fue el X25, del cual Telefónica fue uno de los pioneros. Tenemos ese reconocimiento a nivel mundial de que fue uno de los principales impulsores del X25. Esto no era sino un tratamiento de algo que ya existía, que se llamaba ARPANET, que era tratamiento por paquetes de la información para lanzarlo y ser capaces de recuperar los fallos. Es decir, el protocolo X25 es lento porque lo que hace es capacidad de repetir cuando le informan de que no ha llegado la información adecuadamente. Todo esto se ha ido mejorando porque las líneas de transmisión cada vez son mejores, las capacidades son cada vez mayores y se ha llegado al protocolo TCP/IP, que todos conocemos, el mundo IP de Internet. Ya creo que estamos más familiarizados con el TCP/IP, con ese protocolo, que es el que se utiliza actualmente. Y una vez que ya tenían un formato común, nuestros héroes, protagonistas de nuestro libro, tuvieron que enfrentarse a un nuevo reto, que fue el dotar de inteligencia humana, podríamos decir, a estas redes que habían conseguido fabricar para comunicarse. Félix, ¿podrías contarnos un poco cómo ha sido este proceso y hablarnos un poquito de inteligencia artificial? Bueno, yo no tengo claro que sea inteligencia humana, ¿no? Pero es verdad que la inteligencia artificial, al final, en lo que está intentando el hombre con la inteligencia artificial desde hace muchos años, es que máquinas con algoritmos internos suficientemente poderosos imiten al final esa inteligencia humana y cada día se está acercando más, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. ¿Cómo afecta esto a las redes de telecomunicación? ¿Cómo afecta? Bueno, al final lo cierto es que las nuevas redes, una vez superadas las barreras temporales y espaciales, una vez uniformizado digamos, los formatos y una vez que se han digitalizado, una vez que prácticamente desde cualquier punto de la Tierra, en tiempo casi real, se puede tener acceso a la información o mandar información, el siguiente paso es que las redes procesen la información mientras se transmite. Hoy en estos momentos todavía esto se hace muy poco, ¿de acuerdo? Pero lo característico de lo que, y ya estamos hablando del futuro, lo que va a pasar en los siguientes años. De hecho, hay estándares como el 5G y el 6G que ya lo permiten, que están preparados para ello. Es que ya los ingenieros de telecomunicación no nos vamos a limitar a transmitir información entre puntos, sino que en el proceso de transmisión la vamos a modificar, la vamos a procesar, y mucho. ¿Gracias a qué? Gracias básicamente a que vamos a tener una suficiente capacidad de proceso, eso la digitalización, el avance de las tecnologías digitales lo ha permitido, para poder hacer cosas que hoy nos parecen, o que hasta hace muy poco parecían absolutamente impensables. Por ejemplo, que en un terminal alguien hable un idioma y se escuche en el otro, en otro idioma distinto. Bueno, eso lo que implica es que la señal ha sido procesada mientras se está transmitiendo y en tiempo, prácticamente en tiempo real, ¿no? O que en el proceso de transmisión de la información se hagan estudios epidemiológicos basados en las imágenes y en la voz que se está transmitiendo, que permita detectar enfermedades o detectar epidemias de forma automática, sin que los señores que están hablando o están transmitiendo su fotografía sean conscientes de ellos. Esos son un par de ejemplos de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a redes inteligentes. Las redes ahora son digitales y van a ser redes inteligentes. Y esto, para los ingenieros de telecomunicación que están saliendo ahora, es un reto, o que van a entrar ahora a las escuelas,
es un reto absolutamente apasionante, y es la introducción de las técnicas de inteligencia artificial dentro de las redes de telecomunicación. Insisto, no solo para optimizarlas, debido a su gestión, no, incluso para procesar con procesadores inteligentes. Con lo cual, bueno, pues vamos a un futuro, a un mundo inteligente, a lo que otros llaman la sociedad del conocimiento, donde los algoritmos van a tener una importancia fundamental. Y el ingeniero de telecomunicación y las redes digitales inteligentes están en el centro de eso. Porque sin esas redes, es una cosa también muy interesante, sin esa capacidad de almacenamiento de información, de transmisión de información y tal, no funcionarían los algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita esas redes. Y a su vez, esas redes van a utilizar la inteligencia artificial para dar servicios conforme se transmitan. Algo absolutamente emocionante, algo que para mí me gustaría tener 20 años para poder vivir ese proceso, como viví el proceso de digitalización, que fue una transformación muy parecida. ¿De acuerdo? Muchas gracias por tus palabras sobre inteligencia artificial, Félix. Y siguiendo un poco en esta línea, quería preguntarle a Mercedes un poco qué retos y oportunidades pueden esperar los futuros ingenieros de telecomunicaciones. Pues bueno, yo creo que los futuros ingenieros de telecomunicaciones, creo que la principal cosa que tienen que tener clara es que el futuro es brillante. Yo creo que se sustenta perfectamente en lo que han explicado mis compañeros. Y bueno, al final estamos viendo todos en nuestro día a día que las telecomunicaciones están en el centro. Al final todo gira en torno a estar todo el tiempo conectado, a que todo tienda a ser en tiempo real. Entonces, pues bueno, uno de los principales retos será ser capaces de, digamos, admitir toda esa demanda para digitalizar las empresas. Para hacernos una idea, el coste de extender esa red G y red fija de fibra óptica en Europa está en torno a los 300.000 euros, a los 300.000 millones de euros. Entonces, nos podemos hacer una idea de la magnitud de la inversión que es necesaria para llegar a ese tiempo real que buscamos todos. Las aplicaciones que pueden estar en torno a esto pues giran en torno a aplicaciones relacionadas con la salud, con la energía, con prácticamente cualquier industria. Yo voy a poner un par de ejemplos muy relacionados con el e-health, con la salud, porque es en lo que he realizado mi doctorado. Entonces, pues bueno, ahora mismo se estima que las aplicaciones que se relacionan con la telemedicina, con la bioingeniería, van a añadir al PIB para 2030 en torno a unos 530.000 millones de euros. Nos da un poco idea de la magnitud también del negocio que esto tiene detrás. Y al final, pues, como decía antes Félix, todo esto gira en torno a esas redes, a que esas redes sean capaces de admitir esos algoritmos, de admitir ese procesamiento de la información, procesamiento de imágenes, transmisión de bioseñales, todas las señales que podemos extraer del cuerpo humano, el electrocardiograma, electroencefalograma, la señal electrodermal, y ser capaces de sacar patrones a partir de esos algoritmos y realizar una detección temprana de enfermedades, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, simplemente haciendo una serie de pruebas en nuestro teclado. O pues cosas más sofisticadas como la aplicación o ser capaces de identificar con precisión dónde hay que aplicar una técnica de radioterapia para mejorar el diagnóstico del cáncer, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el futuro es brillante, y el papel del ingeniero de telecomunicación en este sentido está en prácticamente todos los aspectos de estos campos, desde el diseño del software y el hardware hasta la implementación de estos algoritmos de inteligencia artificial, al procesamiento de las bioseñales y procesamiento de imágenes. Bueno, así que realmente donde más nos guste puede estar el ingeniero de telecomunicación. Lo que está claro es que el horizonte es muy amplio y bueno, al final en todos los ámbitos hay telecos. Bueno, quiero agradeceros a todos los ponentes que estéis aquí, a Félix, a Antonio, a Mercedes y a Juan, a todo el foro histórico, ¿vale? Aunque aquí estáis tres caras visibles, pero el trabajo que lleva esto detrás
es extenso y nada, extrapolar el agradecimiento a ellos. Agradecer también a Telecorrenta, que es el plan de promoción de los estudios de telecomunicación patrocinado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras, y bueno, también a la Fundación Telefónica, que han sido los que nos han dejado este espacio para poder tratar este tema tan interesante del que podríamos estar hablando horas y horas. Creo que la labor que habéis hecho fomentando las telecomunicaciones a través de la historia ha sido magnífica desde mi punto de vista. Y nada, ahora os vamos a dejar con Germán Bernal, que os va a contar un poquito más de pues, cómo seguir fomentando estos estudios de telecomunicación desde la educación no formal, mediante talleres y acercarlo un poquito a las generaciones más jóvenes. Muchas gracias por escucharnos y nada, espero que hayáis disfrutado. No sé. Ahora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos en nombre de Planeta Explora y Ciencia Divertida. Es un honor para nosotros poder ayudar a que algo tan impresionante y tan hermoso, porque nos gusta mucho, como son las ingenierías y concretamente la ingeniería de telecomunicación, la podamos hacer más visible, la podamos llevar a los coles desde primaria, porque lo vamos a empezar en quinto y sexto y vamos a estar también en secundaria. Para ello agradecemos a Telecorrenta que haya pensado en nosotros y voy a ser muy breve y no tira. Ahora, lo que hemos diseñado es un programa de ingeniería escolar y ciudadana de telecomunicación que lo hemos llamado Elige Teleco. ¿Por qué le damos un nombre distinto a Telecorrenta esta vez? Porque hemos pensado que para primaria, para quinto y sexto, sobre todo estamos hablando de 11, 12 años hasta los 14, el mensaje es mucho más claro y nos basamos en una experiencia de didáctica de la educación no formal. Hablábamos antes de lo difícil que es despertar una vocación e incluso del concepto de vocación, ¿no? Que entran muchas cosas, muchos factores muy complejos. Y nosotros lo que queremos hacer con esto es profesionalizar un poco la educación no formal, que la educación tiene un ámbito académico que conocemos todos, que es el cole, el currículum, desde infantil hasta el doctorado, que está, pues, en toda España los niños y las niñas hacen lo mismo, aunque lo maticen con metodologías diferentes, pero los contenidos STEM, los contenidos de ciencia, son los mismos y por lo tanto podemos anclar ahí lo que queremos fomentar. ¿Cómo lo hacemos? El programa está basado en 30 años de experiencia nuestra en didáctica de la educación no formal. En un cole normal entran al año muchísima gente, aparte de los profesores, le dan charlas de medio ambiente, charlas de muchísimos temas, todos importantes, pero no todos se le quedan a los niños y a las niñas. Yo diría que casi todos les entran por aquí y les sale por aquí. Porque no están anclados, no están trabajados con guiones, no tienen una metodología didáctica suficiente para que deje impacto, para que eso tenga alcance. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo primero que hemos hecho es generar una serie de recursos que os los vamos a enseñar ahora y son todos gratuitos, tanto para, eso luego irán para el colegio, para la red de ambassadors que crea Telecorrenta, para todos van a ser accesibles y los vamos a dejar en un repositorio. No es una web que esté posicionada cara al público y que tenga que tener un target comercial, sino que estarán todos ahí y como he dicho, lo vamos a dirigir a quinto y sexto y a primero, segundo, tercero y cuarto de ESO. 3 niveles vamos a hacer, 1 para primaria, último ciclo, y 2 para la ESO. Esos recursos didácticos pues, van a tener una serie de guiones. Los guiones que nosotros hacemos en Ciencia Divertida y en Planeta Explora son guiones que tienen un resultado muy bueno porque parecen un cine. Parece un guión de cine donde los personajes están todos hablados, están dialogados, tienen incorporado una serie de dinámicas, una serie de experimentos explicados que hacen que sea muy fácil acceder a ese centro de una forma uniforme y de una forma eficiente. Los guiones son siempre una garantía de calidad pedagógica, puesto que lo que va a hacer es que ya sea, imaginaros que hay una de las escuelas que va con chicos y chicas de primero o de segundo a una feria de la ciencia.
pues en esa Feria de la Ciencia ponen su stand y con los guiones les va a permitir, porque son polivalentes, que se puedan utilizar en un cole, pero también van a poder realizar, implementar el programa Elige Teleco de Telecorrenta en esa feria, haciendo experimentos que son muy atractivos. Utilizarán Van der Graaf para electromagnetismo, utilizarán una serie de, bueno, pues no quiero extenderme mucho con detalle de este tipo, pero estarán así. Los guiones tipo clase, vamos a hacer 3 tipos de contenido. Unos guiones tipo clase, que son 3, Me comunico por la luz, Mundo Imán y Chispas y Requete Chispas. Unas actividades complementarias que van a ser carreras magnéticas, nuestro morse casero y láser, y un circuito itinerante que empieza con señales de humo y acaba llegando al web, desplegando las orejas del web allí lejos y viendo cómo llega la señal hasta aquí. Todo eso van a ser unos guiones polivalentes que van a estar al servicio de todas y cada uno de los agentes que con relación al colegio y con relación a las escuelas quieran ir a quinto, sexto o la ESO, no a bachillerato. A ver, les gusta. Y el guión grande me refiero al del circuito itinerante, pues sirve en cualquier sitio, porque además le vamos a poner una serie de carpas y vamos a adoptar, no sé si habéis visto en la entrada, unos rollers, unos roll-ups, que los roll-ups lo que hemos hecho es sintetizar mucho, y pido disculpas porque es muy difícil sintetizar esa magnífica obra y el folleto en lo que son 3 rollers, pero esos roll-ups van a servir por un lado de decorado y por otro lado de motivación y de base para que además de los experimentos lo puedan ver. Tendrán una serie de carpas también a disposición de las diferentes escuelas para que sirvan de apoyo a esos talleres. El juego polivalente de Roll Up lo tenéis ahí desplegado por primera vez, lo han llegado hace muy poquito y ha sido un esfuerzo que empezamos a hacer con la escuela en Málaga, con Fali Godoy y con Aarón, de síntesis total de todo esto. Le hemos dado muchas vueltas porque no cabía todo y bueno, y todo es interesante, todo nos gustaría que hubiera, pero yo creo que bueno, lo han visto mucha gente y creo que están bien. Vamos a hacer también unos trainings para estudiantes de telecomunicación que ya veremos, algunos se harán en Málaga, otros se harán pues en cada escuela que lo necesite, para la red de ambassadors, en los que estos guiones sean explicados por nuestro equipo, por nuestro equipo de Ciencia Divertida y por nuestro equipo de Planeta Explora, para que esos guiones se puedan implementar de una forma pues, profesional y sepan manejarlos bien. También vamos a hacer una producción audiovisual donde queremos poner en valor los estudios de telecomunicación mucho más allá de las antenas, como bien habéis dicho, que los niños y las niñas entiendan desde el principio que esto va de futuro y va de transversalidad, y es muy interesante. Y va a ser una producción audiovisual muy cortita que va a estar en esa web y el repositorio, y en esa feria o en ese instituto o en el cole cuando van, pues la ponen y dura 2 minutos. Y les motiva también. Ahí están los rollers, que son los que están en la puerta, que los podéis ver allí en vivo, y muchas gracias por pensar en nosotros y por haberlo desarrollado así. Gracias. Necesito agua. Quédate por aquí, Germán. Nada, dado que nos sobran unos minutillos, si alguien tiene alguna pregunta, tanto para Germán como para alguno de nuestros ponentes, sentíos libres de preguntar lo que veáis y lo que sintáis. No os quedéis con ninguna duda, que para eso estamos aquí. Va a ser difícil no quedarse con ninguna duda. Ya, pero bueno, si no, pues, si alguien se queda con alguna duda, también nos pueden encontrar en redes sociales, en LinkedIn, etc, y también se pueden comunicar por ahí si son más timidillos, o la gente que está online. Hay un micrófono por ahí. Buenas tardes. Yo no soy ingeniero de telecomunicaciones, pero he montado centrales telefónicas y he probado centrales telefónicas. Félix, me gustaría saber una cosa que sí quizá haya sido lo que más me ha impactado. La posibilidad de que en un momento determinado yo hable en español y tú lo escuches en francés sin intervenir ningún aparato ni nada, simplemente con la inteligencia artificial. Es quizá, para mí, lo dijéramos, el valor de la inteligencia artificial como tal, aparte de la medicina, etc. Yo he trabajado muchísimo, he trabajado en Argelia, he trabajado aquí en España y todo esto, y me doy cuenta de la evolución que ha habido. Empecé con Pentaconta en la inauguración de ello y la cerré.
Entonces, seguido ese sentido de telecomunicaciones, para mí importantísimo. Pero eso, quizá, es lo que más valor le doy. Muchas gracias. ¿Me puedes explicar un poquito más? Si ampliarlo. Gracias. Vamos a ver. Esto es algo que se lleva intentando desde hace mucho tiempo, porque efectivamente resuelve una limitación humana muy importante, ¿no? Y desde luego siempre ha habido traductores, todos los hemos utilizado, son más o menos malos, pero cada vez son mejores. ChatGPT ya traduce muy bien, por ejemplo. ¿Por qué cada vez son mejores? Porque cada vez hay más capacidad de cálculo y sobre todo ya se empiezan a utilizar técnicas, eso que llaman la inteligencia artificial generativa, que se basan en aprendizaje y en redes neuronales, y se está consiguiendo. La ventaja que tienen nuestras tecnologías, las tecnologías digitales, es que tienen a favor de viento el que en todo momento se están desarrollando. Cada vez hay más capacidad de cálculo. Y en la medida que hay más capacidad de cálculo, más capacidad de acceso de datos, más capacidad de almacenamiento, hay más capacidad de resolver los problemas. Y no te preocupes que en 2 o 3... Bueno, de hecho ya venden dispositivos que permiten, digamos, cambiar el idioma, ¿no? Pero todavía funcionan algo regular. Pero no te preocupes que funcionarán bien. Será dentro de 1 año, dentro de 3 o dentro de 5. Pero a favor tenemos la tecnología. A favor tenemos que los chips cada vez son más pequeños, tienen mayor capacidad de cálculo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Allí, bueno, se han adelantado. Bueno, buenas tardes. Vamos, lo primero que quiero decir es agradecerles lo que han comentado, porque de verdad que es súper didáctico y he estado viendo, pues, ojeando el libro y el folleto y, bueno, me encanta. Soy profesora de secundaria y la verdad es que está muy bien expuesto y está muy bien explicado, o sea que, lo primero, gracias por hacer el trabajo. Y ha habido un par de dudas cuando estaban hablando desde el Colegio de Telecomunicaciones, los ingenieros, y es... se han dado datos de la inversión que se va a hacer para que haya redes y para que haya comunicación, pero hay una cosa que me vuelve un poco loca porque hablan, bueno, lo que se cuenta es el gasto en energía que se tiene que hacer para poder tener estos datos. No sé si desde, no de una lectura que se puede hacer en Internet, sino desde expertos, me podrían aclarar algo. Y luego quiero otra mini pregunta, y es que cuando desarrollan tantas aplicaciones, tanto para salud como para bienestar, como para desarrollar aplicaciones de energías o de transporte, cuando se genera un conflicto ético con tantos datos, ¿de dónde tiran? O sea, un colegio de ingenieros de telecomunicaciones, ¿a quién le pide ayuda para decir, bueno, me ha surgido un conflicto ético con todos estos datos? ¿Cómo lo solucionan? Muchas gracias. Voy a pedir que el que se lance a responder venga para acá, más que nada para que le puedan ver desde casa. El que prefiera, el que más cómodo se sienta por alusiones. Alusiones, ¿no? Bueno. No, vamos a ver, el tema de la energía es, yo creo que mucho más grave de lo que parece. Porque el problema que hemos tenido siempre es que no es la energía, es el calor que se va produciendo, que hay que extraerlo de alguna manera. El límite que tienen los circuitos integrados hoy en día es precisamente el calor que genera. Después, lo otro que es terrible es hacer un cálculo, que lo pueden hacer ustedes, se ponen miles de millones de comunicaciones en funcionamiento, aunque sea muy poquita, porque es muy poca la energía que consume cada uno, las cantidades son enormes. Entonces, esto es un verdadero problema. ¿Y cómo se resuelve? Como decía Félix, cada vez son más pequeños los componentes, cada vez consumen menos, cada vez hay mejores métodos de extracción de calor. Esto es la gente no lo sabe, pero vamos, yo no sé si han visto ustedes un ordenador de estos que trabajan con diseño, con unidades gráficas, pero tienen más ventiladores que los que tenemos en casa. Precisamente para poder extraer el calor, no queda más remedio, y ahí está el problema. Y a la larga, pues evidentemente será una de las limitaciones la energía, porque es enorme, es hacer un cálculo de lo que supone que todo el mundo esté hablando, porque estamos hablando de todo el mundo. Entonces el problema de energía es grave. ¿Cómo se resolverá? Pues con suerte y paciencia, ¿no? Y con esta dificultad, porque yo creo que con eso está. Y la otra pregunta era lo del colegio, que estos son los del colegio. No sé quién. ¿Alguien del colegio quiere contestar? Yo añadiría a lo que ha dicho Juan, solo una cosa que quizá es por donde iba la pregunta. Los centros de datos.
O sea, hoy en día uno de los problemas fundamentales que hay para poder hacer no ya la transmisión y la conmutación de la señal, que eso, aunque es complejo, pues no es el gran problema desde el punto de vista energético. Los centros de datos, que son, bueno, iba a decir millones, por lo menos miles de servidores que están puestos en un sitio, pues los tiene Google, los tiene Apple, los tiene todos los grandes compañías, requieren, esos al final son ordenadores que están puestos en racks y que consumen pues, mucha energía. Hasta el punto de que en España hay un conflicto en este momento con las iniciativas para la instalación de centros de datos, por ejemplo en Zaragoza. O sea, hay una necesidad tal de energía que la red española no puede garantizar en este momento el suministro de esa energía a los centros de datos. Esto se mezcla con otra cuestión, que es lo que están haciendo en Estados Unidos ya hace tiempo. Irse a un desierto, captar mucha energía con paneles fotovoltaicos y utilizar la energía del sol para alimentar eso. Eso, lógicamente, es caro, no se puede hacer en todos los lugares y me parece que el principal reto en este momento es la alimentación de los centros de datos. Y en cuanto a tu pregunta de la ética, yo llevo poquito tiempo colegiada, probablemente la gente que está por encima te lo sabrá decir mejor, pero sí que creo que uno de los servicios que ofrece el colegio a nosotros a título personal como colegiados es temas de asesoría jurídica y legal. No sé si cómo de aplicable será o a título personal, pero bueno, o sea, eso ya te podrán contar mucho mejor las altas esferas, pero eso te puedo decir por mi parte. Por allí quieren, ahora sí por alusiones quieren contestar. Bueno, no tengo micrófono. ¿Quieres salir aquí? No, me da igual, no. De Flores. Vamos a ver, yo creo que hay muchas veces en los colegios profesionales no se entiende cuál es su función. Para mí, un buen profesional está basado en 3 pilares, ¿no? Uno que es su conocimiento, otro es la formación continua, más en Teleco, la formación a lo largo de la vida, y el otro es la deontología, o sea, la capacidad de discernir lo que es un comportamiento ético o no, ¿no? Entonces yo creo que es una función básica de los colegios profesionales precisamente apoyar al profesional en esos 3 ámbitos, conocimiento, formación y deontología. El tema es que la tecnología cada vez es más intrusiva, ¿no? Y estamos viéndolo con la inteligencia artificial, que una de las mayores preocupaciones que hay a todos los niveles es justo la ética, ¿no? De hecho, la primera legislación que ha habido en Europa alrededor de la inteligencia artificial ha sido precisamente la ética. Se acaba de crear la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial en España, ¿no? Quiero decir, hay una preocupación evidente y está claro que los profesionales tenemos que responder a ello. Y tenemos que responder con nuestro código deontológico y siendo capaces de discernir cuál es la aplicación de la tecnología que ayuda a la sociedad y que evidentemente digamos, provoca que la calidad de vida de las personas sea mejor, ¿no? Es algo que evidentemente tiene que estar en la mente de todos y yo creo que en la mente de la sociedad está ya desde el punto de vista que lo que más se está percibiendo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial es precisamente los problemas que puede tener en cuanto pues, a la intrusión, injerencia, manejo de datos de forma ilegal o para causar daño, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se está trabajando en ello y hay muchos ámbitos de ética. Estábamos comentando antes que en los proyectos de salud, antes comentaba Mercedes, de eHealth, yo tengo alguno y lo primero que tenemos que pasar es el comité de ética que tiene cada universidad, lo tienen también los centros, no sé, los centros hospitalarios, en fin, en general tenemos que cumplir con una cierta regulación ética que asegure que lo que estamos haciendo no utiliza datos personales, se mantienen anonimizados, en fin, bueno, hay un mundo ahí detrás, pero yo creo que está dando respuesta a las preocupaciones que puede haber en la sociedad. Creo que ya nos hemos quedado sin tiempo. Vale, teníamos una preguntita más por ahí que parece que sí que nos va a dar tiempo y bueno,
Uy. Ya está. Una pregunta para Germán Bernal. Quería saber, dado que inspirar a los niños, niñas en temas de ciencia es una lluvia fina que hay que hacer casi como una guerrilla de uno en uno, si a ti te dieran a elegir con quién hablar dentro de un colegio o de un instituto para empezar esta conversación y convencerlos de hacer tareas en esta línea, ¿con quién habría que hablar? Bueno, si son colegios privados, con el equipo directivo. Un colegio privado responde al equipo directivo de forma automática y el equipo directivo normalmente al jefe de estudios. Si es un cole público, si estamos en primaria, tenemos que ir a la jefatura de estudios y de ahí a los coordinadores de ciclo. Hay un coordinador, cada primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto tienen un coordinador de ciclo, que son las personas que eligen las excursiones, eligen las salidas, dicen sí o no a qué taller, porque parece que es el consejo escolar el que hay que llevar los temas y se aprueban, pero a título práctico son los coordinadores de ciclo los que eligen una excursión y los que dicen sí o no. No es que te digan, por ejemplo, si nosotros decimos vamos a llevar el IGTeleco con el taller de electromagnetismo, el Hablemos por la Luz, lo vamos a llevar a, no sé, a quinto, ¿no? Y si el profe, nosotros ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque sabemos que el profe de quinto tiene que dar en su currículum oficial topics, contenidos que están relacionados con eso, con lo cual ya te facilita que el contenido que tú le estás proponiendo a ellos les sirve como un apoyo y un refuerzo de lo que están explicando en clase. Como normalmente, además, ellos no suelen manejar equipamiento adicional, pues si encima que le vas a hablar de electromagnetismo, vas con un Van der Graaf, con una máquina de Windsurf, le vamos a llevar una serie de elementos que los chicos y las chicas van a toquetear y van a ilustrar lo que le estás explicando, pues lo llevan más. Pero la persona, insisto, en los públicos son los coordinadores de ciclo, que hay, evidentemente te los tiene que dar el jefe de estudio o la jefa de estudio, que lo hace si lo que le llega tiene significatividad, o sea, significatividad pedagógica para ello es que esté anclado. Si nosotros vamos a un cole público con un taller de caza y pesca, pues te dicen, pues mira, es muy difícil, no digo que no lo vayas a dar, pero lo tienes que dar a lo mejor con el AMPA, pero si vas en secundaria vas al departamento de ciencia, al que da física y química, y cuando está dando, tienen un tema en el temario que es mezclas y disolución, o bueno, el color, que dan la luz, ellos dan la luz, pues nosotros vamos con los pequeñitos, vamos explicándole con la rueda de Newton, con folios y viendo ellos qué es el color blanco y qué no es. Hasta que le vas explicando el espectro electromagnético con los grandes, hay 10.000 millones de juegos para poder hacérselos más divertidos, siempre y cuando entiendan que es eso, incluso lo que no ves, lo que ves, jugamos mucho a hacer equivalencias con, vamos a hacer la percepción, ¿qué percibes, qué no percibes? Bueno, en ingeniería habláis de redes neuronales para las máquinas, ¿no? Eso es una barbaridad, no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo con redes, perdonadme, pero no sabemos nosotros en psicología ni en psiquiatría, que son las redes neuronales, imaginaros, ¿no? Entonces, hay cosas que merece la pena insistir en eso, ¿no? Pero ¿a quién vas? Siempre a los coordinadores, jefes de estudio, coordinadores y en los privados, equipo directivo siempre. Gracias. Nada. Ya para cerrar este evento, dar una vez más las gracias a todos los que lo han hecho posible, a la Fundación Telefónica, a los ponentes, a toda la gente que hay detrás organizando este evento. Y nada, nos vemos en el siguiente y esperemos que hayamos fomentado muchas vocaciones durante la jornada de hoy. Muchas gracias a todos.